Hola queridos amigos, en esta ocasión quiero hablar sobre el tema de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Estamos en los días de el Omer. Como todos sabemos, en estos días de la Sefirat Omer, desde Pesaj hasta el día 33 del Omer, nosotros se acostumbra a hacer, según el Minhag, la costumbre, algunas cosas o leyes de luto por la muerte de los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. No nos arreglamos la barba, no hay bodas, etc. Nos cuenta el Talmud que Rabbi Akiva, después de años de esfuerzo y estudio, tuvo la gran suerte de tener 24,000 alumnos que eran todos Talmidei Jajamim, rabinos de muy alto nivel. Estos Jajamim murieron en 33 días. O sea, cada día habían casi 800 personas que morían. Y la verdad era algo increíble. El Talmud se asombra y pregunta cuál fue el motivo por el cual murieron estos alumnos de Rabbi Akiva. A lo que contesta el Talmud, Lo nagu kavod ze bazé. No se daban honor, no se daban respeto los unos a los otros. Y aquí una gran pregunta, un gran enigma es cómo es posible que rabinos de tan alto nivel no se daban respeto. Para poder contestar esto tenemos que ver alguna explicación más cabalística, como trae el Arizal y otros Jajamim, que no faltaban el respeto como nosotros hoy en día en esta generación vemos que se falta el respeto, ni Dios lo manda, o sea, no hay que faltar el respeto a nadie, pero hoy en día tú te das cuenta que el que más tira a su compañero, desprecia a su compañero, se abotanea a su compañero, ese es el exitoso. No es así. Nada que ver con los alumnos de Rabbi Akiva. Ellos tienen un gran nivel. Hay quien opina que ellos no compartían su Torah. O sea, la Torah que ellos tenían no la compartían con el otro. Era un tipo de envidia. Hay quien opina, la Arizal, que ellos veían a su compañero y tenían tanto nivel que podían traspasar el cuerpo y veían sus almas. Y esa alma la veían de las ruedas del alma de otra vida. Y decían, mira, tú en otra vida eras un rasha, una persona malvada. ¿Cómo quieres que yo te enseñe mi Torah? Tú no la mereces y no te la enseño. Hashem vio este comportamiento y dijo, una Torah que va junto con malas cualidades, esa Torah no se puede traspasar a la próxima generación, y se llevó de este mundo a los 24,000 alumnos. Y la verdad, quiero contar una anécdota histórica para entender un poco más qué fue lo que pasó con los alumnos de Rabbi Akiva. Cuentan, más o menos hace unos 200 años, por ahí, un poquito más, menos, el Gaón de Vilna, en Rusia, él era un jajam que tenía muy alto nivel, y su alumno de él se llamaba Rav Chaim Volozhin. Rav Chaim Volozhin, él fue con el Gaón de Vilna y le consultó y le dijo que él quería hacer una yeshiva, la primera yeshiva del mundo moderno. Quiere decir que él quería traer a muchos jóvenes judíos a un lugar, un edificio, y él los quería acomodar en lugares donde comer y que tuvieran donde dormir, y que en esa casa de estudio de Torah salgan muchos jajamim para la próxima generación. Antes, ¿cómo era? Solamente gente privilegiada, que tenía o el sustento o el dinero y no tenía que ser agricultor y no tenía que trabajar para su sustento, o a veces tenía que hacer las dos cosas con mucho esfuerzo. Era muy difícil poder estudiar Torah de alto nivel, o iban con el rabino de la ciudad y a poquitos alumnos se les enseñaba Torah, etc. Pero una yeshiva, o sea, una fábrica de hacer Talmidei Jajamim, era muy difícil. Y él la construyó, el Gaón de Vilna aceptó, y Rav Chaim Volozhin la construyó, y se hizo esa yeshiva. Y empezó a reclutar jóvenes de toda Europa, de Polonia, de Cracovia, etc. Y trajo cientos de alumnos a esa yeshiva. Su sucesor de Rav Chaim Volozhin fue el Netziv Volozhin. El Netziv Volozhin fue la próxima generación de esta yeshiva, y él fue el que era el Rosh Yeshiva. En cierto tiempo llegaron en Rusia
gente del gobierno con el rabino y le dijeron, rabino, el gobierno no acepta que estudien solamente Torah 24 horas en su yeshiva. Sabemos que es la única yeshiva de los judíos, casa de estudio de Torah, pero nosotros no aceptamos. Nosotros queremos que ustedes 1 hora al día metan idioma y cultura ruso a la yeshiva. El jajam dijo, bueno, denme un mes de plazo, déjenme pensar. Y dijo, y si no quiero meter 1 hora de cultura e idioma ruso a la yeshiva, ¿qué pasa? Le dijeron, te cerramos y clausuramos tu yeshiva y ya no tienes yeshiva. El rabino tenía una pregunta que resolver. ¿Qué era mejor? ¿Cerrar la yeshiva y a ver qué pasa con la Torah? ¿O 23 horas al día que estudien Torah y 1 hora al día que estudien ruso y cultura rusa? ¿Qué va a pasar? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían? ¿Qué harían? Él se metió a un cuarto y empezó a pensar. Y él decidió que era mejor cerrar la yeshiva. ¿Por qué? Porque él dijo, Torah Hashem Temima. Así cantamos en Simchat Torah. La Torah de Hashem es completa. Y él hizo una cuenta así. Hashem nos dio en Har Sinai, en Shavuot, nos dio la Torah completita. Dijo, ¿cómo voy a poner yo ahorita algo de cultura ruso o algo de idioma ruso con cultura ruso? Y eso va a revolverse con la Torah. Yo no sé qué pasa en 20 años, en 50 años. A lo mejor la Torah ya no va a ser igual, no se va a traspasar completita e íntegra a la próxima generación. No lo sé. Él decidió cerrarla, pero él dijo, no la puedo cerrar así nomás. Tengo que tratar de consultarlo. Fue con grandes rabinos de la generación y consultó. Y los grandes rabinos de la generación, ¿qué creen que resolvieron? Como en verdad nosotros pensamos. Deja la yeshiva, que estudien 23 horas de Torah y 1 hora al día que estudien idioma y cultura ruso. No va a pasar nada. Pero el jajam con poquitos rabinos, habían pensado que era mejor cerrarla. A final de cuentas, el plazo terminó, llegaron los rusos a la yeshiva y el rabino dijo, cierro la yeshiva. Es mejor traspasar a la próxima generación la Torah íntegra, sin nada de cambio y otras culturas, a traspasarla con otras culturas ahí en medio. Sacó a todos los bajurim, a todos los jóvenes de la yeshiva a la calle. Tomó la llave, cerró la puerta de la yeshiva, vio al cielo y dijo, Ribono Shel Olam, dueño del mundo, tú me dijiste a mí y a todos los rabinos que tenemos que traspasar la Torah íntegra. Torah Hashem Temimá, es completa la Torah y como yo la recibí desde Har Sinai, yo la tengo que traspasar. Si yo tengo que traspasar esa Torah a mis alumnos no íntegra, yo no soy el responsable de una Torah así. Yo no le entro a este negocio. Tomó la llave, la aventó al cielo y dijo, se cierra la yeshiva. Y corrió a sus casas a todos los alumnos, les dijo, que Dios los ayude, les dio su bendición y váyanse a sus shtetl, al pueblito judío, al gueto judío donde vivían. Regresaron a Europa todos esos alumnos. ¿Qué pasó cuando llegaron a sus pueblitos? Llegaron un poquito con la depresión y frustrados. Y llegaron a su pueblito, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ordeñar vacas, arar la tierra. Pero ellos decían, oye, aprendimos algo de Torah. Fueron al Bet HaKnesset con el rabino. Antes había un rabino en el pueblito, y ese rabino era Jajam Shalem. ¿Qué es Jajam Shalem? Él era todo. Él era el carnicero, él era el shohet, era el jajam, era el balcoré, él enseñaba para bar mitzvah. Ese rabino en el pueblito hacía todo. Así se estilaba anteriormente. Hay pocos rabinos en esta generación que saben hacer de todo y todas las artes, dominarlas al 100%. Existen todavía, pero no tantos. Pero en la generación pasada sí era. Llegaron los jóvenes con el rabino, mire, el jajam cerró la yeshiva, caray, ¿y qué quieren que yo haga? Pues queremos estudiar Torah. Bueno, ¿saben qué? Siéntense aquí en el Bet HaKnesset, en el templo, y estudien Torah entre ustedes. Empezaron estos jóvenes a estudiar. Llegaron a Polonia 8 a un Bet HaKnesset, en Cracovia llegaron 6 a otro Bet HaKnesset, etcétera. Así se fueron regando alumnos en cada Bet HaKnesset. Y después de un tiempo llegó gente al Bet HaKnesset y dijo, ¿qué hacen estos jóvenes aquí? A lo que el rabino contestó, están estudiando Torah. ¿Ah, sí? ¿Y nos podrían enseñar Torah?
podemos pegarnos 1 horita al día, 2 horas al día para estudiar con ellos, sí. Y se empezó a pegar gente con ellos y les empezaron a enseñar Torah, empezaron a estudiar Torah. Y luego vinieron jóvenes y estudiaron Torah. Para no hacer el cuento grande, después de un tiempo se hicieron mini yeshivot en cada pueblo. Aquí habían 100 alumnos en una yeshiva, aquí habían 200, aquí habían 50, etc. Se hicieron 100 yeshivot en vez de una. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Hitler hizo una carta a los integrantes de la SS y dijo así: a los primeros que matamos nosotros son gente que estudia Torah, gente que enseña Talmud, los primeros. Esto está registrado. El primer golpe fue a las yeshivot y fueron y golpearon una yeshiva, pero el milagro ocurrió. Aquí pegaban y se alcanzaban a escapar los de otra yeshiva. Aquí pegaban, se escapaban los de otra yeshiva. Hay una historia de Mir, de la yeshiva de Mir, cómo se escapó toda una yeshiva completita desde Europa hasta Shanghái. El Bet Knesset de Shanghái existe todavía. Hicieron unas vías de tren desde Europa hasta Shanghái y nadie sabía por qué las hicieron, pero el último vagón que pasó por esas vías fue toda esta yeshiva de Mir y se salvaron absolutamente todos. Un señor yehudí muchos años antes de la Guerra Mundial, no sabemos por qué, pero él quería donar algo y no encontró lugar o dónde donar su dinero y se le ocurrió donar la construcción de un Bet Knesset. Años antes de la guerra construyó un Bet Knesset en Shanghái. Cuando vayan de viaje, vayan. Existe hasta hoy en día ese Bet Knesset histórico. Construyó un Bet Knesset que no había quien lo habite porque no había casi Yehudim ahí. Cuando fue la Guerra Mundial, llegaron a Shanghái toda esta yeshiva, todos estos jóvenes, y dijeron, ¿dónde estudiamos? Y se enteraron que había un Bet Knesset que un señor, por locura, construyó ahí en Shanghái. Entraron al Bet Knesset y pasó lo insólito. No me acuerdo el número de cuántos jóvenes eran, pero si eran 343, contaron las bancas del Bet Knesset y habían 343 lugares para sentarse, exactamente como los que se escaparon de las garras de Hitler. Y ahí estuvieron toda la guerra, y hoy en día en Jerusalén hay una yeshiva que salió de estos jóvenes, que es la yeshiva de Mir, que hay 7,000 personas que estudian ahí. Y en Nueva York hay otra sucursal. Bueno, todo el mundo, si analizamos este caso, tiró de loco al Netzim y Bolojin, la Rosh Yeshiva. ¿Cómo cierras tú una yeshiva? Así nomás. Pero los historiadores dijeron, aquí ocurrió el gran milagro. Si él no se hubiera aferrado a su idea de traspasar la Torah temimá completa, hubiera llegado Hitler y hubiera matado a todos los 5,000 personas que hubieran estudiado en una yeshiva muy grande y hubiera acabado con la Torah. Y se salvó gracias a este pensamiento de Jajam que dijo que no iba a dejar una hora de estudiar cultura rusa. Fue un gran milagro. ¿Qué tiene que ver esto con los alumnos de Rabbi Akiva? Van a ver la conexión. Hashem se llevó a 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Pero la idea es la siguiente. Hashem dijo, así dicen los libros, una Torah que conjuntamente con el estudio de la Torah no te lleva a ti a ser mejor persona, hacerte tú un mejor Bnei Adam, mejores modales, mejores midot, llevarte bien con las personas, que no haya audio gratuito, no sinat hinam, no ser enojón, etcétera, no ser soberbio. Esa Torah no funciona. Esa Torah no puede pasar a la próxima generación. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones van a ser monstruos con Torah Barminal. La Torah te tiene que llevar a ser mejor persona, tener el equilibrio perfecto entre tú y tu compañero y entre tú y Dios. Por eso Dios se llevó a estos 24,000 alumnos, que aunque eran muy grandes, en un finito concepto, que no se daban honor uno al otro, o cabod uno al otro, o respeto uno al otro, Dios se los llevó. Rabbi Akiva se entera del motivo y recluta a otros 5 alumnos. Trajo jóvenes y dijo, ya era más grande de edad Rabbi Akiva, y dijo, queda poco tiempo para reclutarlos. Tenemos que pasar la Torah a la próxima generación. Y era viejito Rabbi Akiva. Y reclutó 5 alumnos, de los cuales los más conocidos y famosos son Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el Zohar, que festejamos en Lag BaOmer, hacemos fogatas y prendemos velas en Zehut, porque él dijo que cuando él muera que hagan fiesta.
Este es Rabbi Shimon Bar Yochai. Otro integrante de estos 5 jóvenes era Rabbi Meir Baalanés, gran jajam, que su yortzeit es la próxima semana en Pesach Sheni. Y prendemos la Leilun Nishmat de estos jajamim cuando queremos algún zehut, algún mérito para nosotros. Pero tuvo 5 alumnos y les dijo, Izaru, cuídense mucho de no caer en el error de mis alumnos pasados. Y les enseñó Torah y fueron grandes jajamim y tuvieron el equilibrio perfecto. El máximo nivel en Torah y el máximo nivel en Midot Tovot, en cualidades buenas. Esa es la Torah que tenemos hasta hoy en día. ¿Qué tiene que ver la historia de Rusia, de Rav de Volozhin que cerró la Torah? Es el mismo concepto. Él calculó que una Torah que lleve junto con ella algo, él dijo, como filosofía rusa, a lo mejor estos jóvenes ya no van a ser Talmidei Jajamim, no van a ser grandes rabinos o estudiosos de Torah al 100%. A lo mejor algo va a haber ahí revuelto con cultura rusa y quién sabe qué pasa en años. Y eso fue lo que hizo que se salve la Torah de la próxima generación. Y en la Segunda Guerra Mundial se salvó la Torah por este motivo. Igualmente con Rabbi Akiva, él calculó que finalmente lo que murieron los alumnos fue ¿por qué? Porque no se daban honor unos a los otros. Y él previno a los otros alumnos. Y al final de cuentas se salvó toda esa Torah de 5 alumnos. Y esa es la Torah que nosotros tenemos hasta esta generación. Bezrat Hashem, que nosotros aprendamos de este aprendizaje algo muy importante. Estamos en la generación año 2016. Vemos todos los adelantos tecnológicos. Y una de las cosas que está destruyendo a la juventud es esto. Tenemos aquí el botón del infierno. Este botón, un joven puede llegar a ver cualquier cosa en un segundo. Ya no hay comunicación entre padres e hijos. Una señora me dijo que en Shabbat ya se pedían, es gente que no es observante, pero hacían kiddush en Shabbat, hacían comida de Shabbat viernes en la noche. Dice que sus nietos y sus hijos ya se chateaban, pásame el atún, pásame la jalá, ya no se hablaban entre ellos. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó, tío? Ella puso una canastita en la entrada de su casa. Todo el mundo deja su celular afuera. Increíble. La comunicación se está perdiendo entre padres e hijos. Mucho ojo, padres, mucho ojo, educadores. La próxima generación tiene que pasar la educación judía íntegra. Tenemos que tratar de meter más valores, más Torah y tratar de cubrir a nuestros hijos de todas las malas influencias con mucha inteligencia para poder llevar a la próxima generación todos esos buenos minagim, esas costumbres, esa Torah, todas esas tradiciones bonitas que tenemos todos los Yehudim. Hasta la próxima, nos saludamos. Hasta luego.